Tax Day, antilavado de dinero. Es un programa ocupado en la prevención del lavado de dinero y el compliance empresarial. Conduce Javier Martínez. Síguenos en nuestras redes sociales. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Tax Day antilavado de dinero. El día de hoy vamos a hablar un poco en términos generales del delito de lavado de dinero en México, o sea, más o menos con cuáles son las disposiciones que nos van a dar en la torre si nos cachan lavando lana. O sea, esa sería un poco la idea. Vamos a ver el día de hoy el tema ilícito. Dice, esto es una parte del temario que tenemos en el diplomado para la certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera, que salió un tanto diferente al de la comisión, pero este tema nos interesa en ambos lados. Identificar el tipo de acción o conducta de carácter ilícito en que pueden incurrir las personas que realizan una actividad vulnerable, así como las responsabilidades jurídicas que se les pueden adjudicar por recaer en algún supuesto estipulado en las normas. Y vamos a ir hasta el punto 3.3, análisis del tipo penal en las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Análisis del tipo penal cuando hay lavado de lana. Recuerden que estamos en un programa en vivo, pueden hacer sus preguntas, sus comentarios, sus observaciones y con gusto las revisamos para que esto sea todavía más relevante. Tienes una pregunta, tienes un saber qué es lo que está pasando o qué pudiera estar pasando y con gusto lo comentamos. Yo no soy abogado, por ti seré, no, yo no soy abogado. Nosotros tenemos un área jurídica y bueno, lo vemos directamente con los abogados, pero en la parte que tenemos como análisis de una disposición, etcétera, con las limitaciones que pudiera ser de no tener la preparación jurídica, pues se pueden responder cosas generales en este punto, ¿no? Hay en muchos otros puntos para los cuales no necesitas ser abogado. Bien, tenemos el delito de lavado de dinero en México, está el tema de la Constitución, está después la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y ya llegamos al Código Penal, para ver cuánto nos toca de tambo, ¿de acuerdo? Bien, revisemos entonces. La Constitución. Cuando hablamos de la Constitución, hablamos de la Constitución y los tratados internacionales. Se ponen al mismo nivel, ¿no? O sea, tenemos Constitución y tratados internacionales al mismo nivel. En el título primero, en el capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías, tenemos que la Constitución de México, recuerden que México no se llama México, se llama Estados Unidos Mexicanos, y en todos los Estados Unidos mexicanos, en todo México, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Esto como que debemos entenderlo bien. Oye, no manches, ya firmaste un maldito tratado, ya lo aprobó senadores y resulta que sigues dando amparos y los jueces siguen hablando o dando sus veredictos sin considerar a los tratados internacionales y bueno, por ahí veremos. Eso ha estado ocurriendo mucho en este tema de lavado de dinero. Pero bueno, dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse o suspenderse, salvo. ¿Cómo que salvo? ¿Sí? Ok, entonces, sí hay cosas que sí podrán restringirse, sí podrán suspenderse, sí. ¿Cuáles? Las que siguen después del salvo. Está bueno. Entonces eso debiera también quedarnos bastante claro. Salvo
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. ¿De acuerdo? Hay puntos suspensivos, quiere decir que hay más párrafos y ya llegamos hasta la Constitución en el artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y tenemos los principios generales y nos dicen cuáles son las pruebas lícitas. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos humanos fundamentales, no derechos humanos, cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, coma. Ay, en la torre, pues eso ya quedó como que muy amplio, entonces casi siempre las pruebas truenan, pues sí, pero sí deben tener mucho cuidado de que una prueba no viole derechos fundamentales. Y B, hay una presunción de inocencia. Esto es de los derechos de la persona imputada. Imputada no es la que está enojada, sino es la que está, digamos, acusada, ¿no? La que ya pensamos que puede ser el causante del delito. Dice la fracción 1 que tiene la presunción de inocencia. Dice a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Eso nos da entonces esta fracción 1. Ok, ya me dijiste, me regreso, que deben ser pruebas lícitas, debe haber presunción de inocencia, debe haber restricciones a audiencia pública y me dicen cuándo podrá restringirse la publicidad. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad solo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley. Ok, es público salvo algunos casos específicos en los que se consideran casos de excepción, digamos. ¿Qué pasa con la delincuencia organizada? En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio. Entonces, es muy probable que haya un caso en el que se diga que estás en delincuencia organizada, hay una serie de pruebas que están en la fase de investigación y si no pueden demostrar que hay delincuencia organizada, entonces también se van a caer esas pruebas que se tienen de la investigación. Después ya estamos dentro de los salvos y nos dicen en el artículo 22 respecto de la confiscación de bienes y penas inusitadas. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos. Dios mío, están prohibidos los palos. Pues quién sabe, habrá que revisar cuál es el significado. Si alguien sabe, nos puede comentar a qué se refiere algún abogado, que nos saque de esta duda, porque sí sería terrible que estén prohibidos los palos, pero bueno, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes, o sea, no te pueden quitar los bienes, y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Confiscación de bienes. Continúa diciendo este artículo, recuerden, estamos en el 22, no se considera confiscación y hay un procedimiento para extinción de dominio. Oye, no puedo confiscarte, pero esto no se llama confiscación. Ok, no se considera confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo
109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio, se establecerá un procedimiento que se regirá en las siguientes reglas. Me regreso entonces. Oye, ya me dijeron que no puedes confiscar los bienes, pero también me están diciendo que esto no se considera confiscación. O sea, si me van a quitar algo para dárselo al Estado, eso no es confiscación. ¿De acuerdo? Ok. Ahora sí, si hay una extinción de dominio, habrá que tener un proceso autónomo del penal. O sea, una cosa es que tengas que pagar con cuerpo mático, con bote, y otra cosa es que te extingan el dominio. Entonces hay un proceso autónomo del penal. En el caso de delincuencia organizada y otros, procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito respecto de los bienes siguientes: de los bienes productos del delito, de los bienes utilizados para ocultar productos del delito, de los bienes utilizados con conocimiento del dueño, de los bienes en que el acusado se comporta como dueño, y hay una reversión de la carga de la prueba. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes. Entonces, oye, yo renté una casa, yo no sabía que esa casa la iban a utilizar para guardar dinero ilícito o para guardar a personas secuestradas, perdón la palabra guardar, para ocultar a personas secuestradas. Y entonces, si yo puedo demostrar eso, no tendrían por qué quitarme o extinguir el dominio de esa casa. Aquí tendríamos que revisar este punto, sobre todo para ver el rollo ya de los tratados internacionales que no vienen necesariamente en la Constitución. En la Constitución nos dicen, oye, son estos los artículos más los tratados internacionales. Oye, ¿y como cuáles, no? ¿Como cuáles tratados? Hay esta tesis que es del 13 de mayo de 2016 y dice operaciones con recursos de procedencia ilícita, entendamos lavado de dinero. Y me dicen, para acreditar el cuerpo de este delito, previsto en el artículo 400 bis del Código Penal, basta con que no se demuestre la legal procedencia de estos y existan indicios fundados de su dudosa procedencia. Ay, güey, a ver, va de nuevo. Tengo lana. Sí. Oye, ¿y quién pompó o qué? ¿Qué te importa? No, espérate. O me demuestras la legal procedencia o se considera lavado de dinero. Ay, pues sí, suena bastante rudo. Y nos dicen aquí que de la evolución histórica del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita del 400 bis del Código y los compromisos contraídos por México en diversas reuniones internacionales, y aquí nos dice qué tratados están aplicándome en este caso. Está la Convención de Viena de 1988, está la Convención de Palermo, está todo lo que tiene que ver con Gafi. Viena, Convención de Viena, Convención de Palermo, Gafi, y entonces esto también es aplicable al mismo nivel que la Constitución. Nos dice, la tutela de los bienes jurídicos protegidos ha sido ampliada, porque aun cuando el nacimiento formal de la figura típica tuvo como detonante el narcotráfico y la delincuencia organizada, sin embargo, el desarrollo de las conductas criminales ha rebasado el pensamiento del legislador al momento de su creación. De ahí que en la actualidad, entre otros, comprenda la salud pública, la vida, la integridad física, el patrimonio, la seguridad de la nación,
la estabilidad y el sano desarrollo de la economía nacional, la libre competencia, la hacienda pública, la administración de justicia y la preservación de los derechos humanos. O sea, ya estamos hablando de delitos que no están nada sencillos. Por tanto, para acreditar el cuerpo del delito de referencia, no es imprescindible probar la existencia de un tipo penal diverso. Oye, es que tú este dinero te lo robaste o este dinero lo tienes de drogas. Ni siquiera tienen que demostrármelo. O sea, por tanto, para acreditar el cuerpo del delito de referencia no es imprescindible probar la existencia de un tipo penal diverso o que los recursos provengan del narcotráfico o de la delincuencia organizada, sino que basta con que no se demuestre la legal procedencia de los bienes y existan indicios fundados de su dudosa procedencia para colegir la ilicitud de su origen. Y esto viene del 10 de marzo del 2016. Ya teníamos una anterior que no hacía alusión a los tratados internacionales y de repente no era tan efectiva en los juicios. Entiendo que esta también se la han estado pasando por el arco del triunfo en muchos casos, pero básicamente es el tema que ya tenemos. Me regreso para que veamos operaciones de lavado de dinero del 400 bis. Basta con que no se demuestre la legal procedencia. Tienes que decir quién pompó. ¿De acuerdo? Bien. Vámonos a corte y regresamos para echarle una ojeada así muy general a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la Ley Nacional de Extinción de Dominio y el Código Penal, un tanto no de entender y explicar a detalle, sino simplemente saber qué es lo que puede estar ahí, que debieras estudiar con acuciosidad en caso de que me sea necesario. Vámonos a corte. ¿Cuentas con un especialista para cumplir con las obligaciones de prevención del lavado de dinero por actividades vulnerables? En Tax Day contamos con un servicio esencial para ti. Nosotros nos encargamos de presentar todos los avisos e informes necesarios para cumplir con las disposiciones esenciales. Además, te podemos ayudar en la elaboración de expedientes de identificación de clientes y tu manual PLD. Evítate cuantiosas multas e infracciones. Para más información, ponte en contacto en www.taxday.com.mx, a nuestro WhatsApp 5573 42 88 15 o escríbenos al correo contacto@taxday.com.mx. ¿Por qué es importante contar con el Manual de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero? El Manual de Prevención de Lavado de Dinero es el documento donde se establecen las políticas, criterios, medidas y procedimientos para cumplir con las disposiciones antilavado de dinero cuando realizamos actividades vulnerables. Y más allá del cumplimiento legal, el manual nos debe permitir que nuestro personal sepa qué hacer y cómo actuar de forma eficiente, dentro de la legalidad en todo momento, fomentando el uso de buenas prácticas y generando una cultura de cumplimiento. En Tax Day encontrarás especialistas certificados que te ayudarán a contar con un manual de cumplimiento de PLD, apegado a tus actividades y las características específicas de tu negocio. Pide una cotización en www.taxday.com.mx, a nuestro WhatsApp 55 73 42 88 15 o escríbenos al correo contacto@taxday.com.mx. Bien, amigos, estamos de vuelta. Entonces estamos en el tema del delito de lavado de dinero. Ya checamos un poco los temas de la Constitución y de aquí nos van a mandar a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la Ley Nacional de Extinción de Dominio y al Código Penal Federal. Sí, cuéntame, Adri. Nos pregunta Mari, tenemos dinero en una cuenta de cheques de la que no podemos demostrar su origen. ¿Eso puede ser lavado de dinero? Entonces, ¿pueden acusar de lavado de dinero a cualquier persona? Ay, en la torre. A ver, va de nuevo. Tú tienes dinero en una cuenta de cheques y no puedes demostrar de dónde vino la lana. Es que al último, lavado de dinero puede ser por muchas cosas, no necesariamente porque te dediques al narcotráfico o al secuestro, no sé, a cosas tan ilícitas. Pero puede ser que hayas hecho un acto que sí sea ilícito. Ejemplo, oye,
vendí una casa. ¿En cuánto la vendiste? Pues simplemente le dijimos al notario que fue en 2 millones y hubo otros 3 millones por fuera. Ándale. Y luego, pues los metí a una cuenta de cheques. Entonces tú no puedes demostrar la legal procedencia de esos 3 millones adicionales. Pues sí suena bastante difícil la idea, porque sí es dinero ilícito, es dinero que no pagó impuestos. ¿Quién sabe? A lo mejor ni siquiera tendría que haberlos pagado, pero tú pensaste, dijiste, no personalizándolo con nadie, alguien pensó que con eso libraba el pago de algún impuesto. Entonces sí, o sea, cualquier persona que tenga dinero le pueden decir, oye, demuéstrame la legal procedencia de estos bienes o de este dinero, ya que de lo contrario se convertiría en un recurso de procedencia ilícita, se consideraría así, recurso de procedencia ilícita, no necesariamente lavado de dinero, pero sí sería un recurso de procedencia ilícita y procedería el salvo, ¿no? La Constitución nos da los salvos y ahí caerías. Cuéntame, Adri. Harold Celis nos dice: hola, buen día. Yo tengo una consulta. Hay varias empresas que tienen como administrador único a la misma persona y además es socio accionista en todas ellas. En algunas ocasiones, estas empresas realizan préstamos entre ellas. ¿Deberían aplicarse estudios de precios de transferencia y reportes al SAT de esos préstamos? Yo digo que sí, pero mi jefe dice que no, porque su fiscalista dice que no. Porque no son un grupo de empresas, pero para mí el simple hecho que él sea administrador único en todas es suficiente para que se haga el estudio de PT, así como los avisos de los préstamos. Fíjate que ambos tienen razón, tú tienes razón y también el fiscalista tiene razón. O sea, a ver, son un grupo de empresas, se realizan préstamos entre ellas, pudieran estar realizando una actividad vulnerable por los 3 préstamos intercompañías a partir del mes de enero del 2021, que es cuando cambió un criterio que teníamos en la LF-PIORPI. Entonces, con base en eso, sí, la empresa que otorga el préstamo debiera presentar un aviso a la LF-PIORPI diciendo, oye, realicé un préstamo a una empresa de intercompañía. Como es intercompañía, no tienes que mandar más datos, simplemente vas a decir, este es un informe de que realizo préstamos a empresas del mismo grupo, tan. O sea, no tenemos ahí mayor problema con eso. En el caso de un estudio de precios de transferencia, ese se daría para la deducibilidad de los intereses. Si la empresa A le presta dinero a la empresa B y le cobra intereses, la deducibilidad de esos intereses tiene que ver con que haya un estudio de precios de transferencia. Y entonces sí procedería ese punto. Si no hay intereses, pues entonces no tenemos ese problema y no habría bronca, digamos, ¿no? Tendría que demostrar que los intereses son intereses de mercado y con eso, teniéndolo en papeles de trabajo, sería suficiente. Hay criterios de la autoridad que nos dicen que el estudio de precios de transferencia debiese darse en todos los casos con partes relacionadas del extranjero y cuando se trata de operaciones entre partes nacionales, pudieran ser solo papeles de trabajo. Ya después caíamos, oye, pero los papeles de trabajo deben tener las mismas características que el estudio de precios de transferencia. Sí, y para el 2022, ahora sí, están diciéndonos que debiéramos tener el estudio de precios de transferencia, sea nacional o sea extranjera la parte relacionada. Entonces, yo no le veo realmente tanto problema, salvo en la parte de actividad vulnerable y tener que estar informando. Si caes en esa actividad vulnerable, recuerda que tendrás que dar de alta a la empresa que otorga el préstamo, tendrás que presentar los informes mensuales, tendrás que tener tu manual de prevención de lavado de dinero, pero es en el mundo administrativo, no en el mundo fiscal.
En el mundo fiscal, que sería lo que está viendo el fiscalista va a decir, oye, los intereses que le cobró esta empresa a esta empresa requieren demostrar que se dio a precios de mercado. Por ahí iría un poco la cosa. Bien, regresemos también a la pregunta anterior porque está bien interesante. Oye, ¿a cualquier persona se le puede acusar de lavado de dinero? Pues sí, en estricto sentido, si alguien tiene dinero o enriquecimiento ilícito, etcétera, le van a pedir que demuestre de dónde viene ese dinero. Si no puedo demostrar que es de una fuente lícita, sí tendré un problema que puede ser un problema que puede ser grave, o sea, no simplemente un problema más, sino un problema que pudiese tener problema, ¿cómo se llama? En los temas de extinción de dominio, pero también los temas penales, ¿no? Que aquí, si vemos en este cuadrito, está la Constitución, después me dice que puede haber delincuencia organizada, me pueden quitar mis cosas y aparte me pueden meter al tambo. Ajá. Entonces, tengo un delito. La Constitución dice que sí me va a proteger, salvo que me pase de listo. Después, la ley contra la delincuencia organizada dice que si me organizo con otros para cometer delitos, entonces me va a caer todo el peso de la ley y no hay casi protección de la Constitución. Si caigo en estos supuestos, me pueden quitar mis bienes y también me pueden meter al bote conforme al Código Penal. Está fácil, o sea, no tiene mayor problema, digamos, ¿no? De entenderlo así. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada nos habla de el objeto, los delitos de delincuencia organizada. Y en el artículo 1 nos dice que la presente ley tiene por objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas por los delitos cometidos por alguna persona que forme parte de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden público y se aplican en todo el territorio nacional. ¿Qué es la delincuencia organizada? Cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionados por este solo hecho como miembros de la delincuencia organizada. Oye, me estoy poniendo de acuerdo con un cómplice, ¿verdad? Y entre los dos vamos a cometer algunos de los delitos que veremos ahorita en la lista. ¿Es delincuencia organizada? Pues no, en tanto sean 2, no, porque son 3 o más personas. Oye, pero es que mi amigo trajo a su amigo y ahora sí ya somos 3. Lástima, Margarito, ahí ya es delincuencia organizada. De 3, ahora ya no son, la delincuencia organizada en México desafortunadamente ya opera como franquicias, ¿verdad? Y entonces tienen miles de personas. Dice por ahí alguien del ejército, lo dijo hace algún tiempo, que pudiéramos pensar que en México del orden de 500,000 personas tienen que ver con delincuencia organizada de manera directa o indirecta. Dices, en la torre sí es mucho. Pero bueno, 3 o más personas tienen que ver con este tipo de delitos. Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 2, que tenga que ver con armas, con tráfico de personas, con tráfico de órganos, con corrupción de menores, con trata de personas, con secuestro, con contrabando, con hidrocarburos. Entonces aquí lo que nos preocupa o nos interesa en este caso es la fracción 1 cuando nos habla de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Todas las demás son importantes, pero fijándonos en el tema que nos ocupa, digamos que estaríamos en la fracción 1. Hay delitos por algún miembro de la delincuencia organizada. Los delitos a que se refieren las fracciones previstas en el presente artículo que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada serán investigados, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta ley.
vámonos, ahí vamos a revisarlos con una ley, digamos que es más manchada que las otras leyes. También es un delito planear delincuencia organizada, también es otro delito ayudar a la delincuencia organizada. Hay otro tema en el que las penas por delincuencia organizada hay penas adicionales por estar en esta delincuencia organizada. ¿De acuerdo? Si hay un lavado de dinero y otros, operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya depende de qué onda. En el inciso A nos dicen, cuando tienen funciones de administración, dirección o supervisión de la delincuencia organizada, o sea, eres de los jefes de esa delincuencia organizada, vas a tener una prisión de 20 a 40 años y una multa que va de 500 a 25,000 UMAS. Pero aquí, si te demuestran entonces que tú eres administrador o director o supervisor de esta delincuencia organizada, ya te aplica algo mucho mayor. Cuando no eres dirigente, bueno, la multa, la prisión es de 10 a 20 años. En los demás delitos del artículo 2, si son dirigentes de la delincuencia organizada, hay prisión de 8 a 16 años y si eres dirigido, de 4 a 8 años, ¿no? Entonces tendrías que estar diciendo, oye, yo sí soy de la delincuencia organizada, pero el que nos dirige es mi chofer. Ah, está bueno, está bien. Entonces por ahí sería un poco el tema, buscando que no sea tan fuerte el tema. Hay decomiso de bienes si no acredita la legítima procedencia de dichos bienes. Hay agravantes que después incrementan las penas hasta en una mitad y hay plazos de prescripción que se duplican. Entonces, oye, había un plazo de prescripción, oye sí, pero si es delincuencia organizada se duplica el plazo, ¿de acuerdo? Y en la investigación en delitos de delincuencia organizada ya decíamos que todo lo que se hace durante la investigación se podrá emplear además de los instrumentos establecidos, más cosas. Pueden tener información generadora de inteligencia, utilización de cuentas bancarias, vigilancia electrónica, seguimiento de personas, utilizar a informantes y usuarios simulados, y necesitan una autorización cuando se afectan comunicaciones privadas. Si yo quiero intervenir celulares y todo, necesito una autorización de un juez. Y aquí es un tema porque no es tan fácil para la propia policía conseguir esas autorizaciones. Por eso un tanto estamos como estamos, ¿no? ¿Qué pasa si se dan cuenta que somos de la delincuencia organizada porque dijimos cosas por teléfonos celulares y tenemos videos y todo? Bueno, es que cuando sacaron esos datos o tomaron esas llamadas, no tenían la autorización, entonces todo se caería, serían pruebas que se caerían. Entonces sí es importante que se cumplan estos datos. Hay protocolos de la FGR y por ahí iríamos cayendo. Si nos vamos a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, aquí básicamente me dicen que la extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la presente ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial sin contraprestación ni compensación alguna. Oye, dijo un juez que te van a quitar tu casa y ahí te ves, no te van a dar ni las gracias. Entonces, eso tendríamos que entenderlo. Hay un proceso ante la autoridad judicial, hay una acción de extinción de dominio y nos dice que la acción de extinción de dominio procederá sobre aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse. En particular,
bienes que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos. Oye, ¿cómo fue que compraste esta casa, verdad? Con esta alberca de 23 metros para que te remojes en la mañanita. Tendrías todo este tema conforme una acción de extinción de dominio. ¿Ok? Ya casi estoy en tiempo, así es de que me voy a ir muy, muy rápido para que veamos este tema en el siguiente. Y llegamos a la parte del Código Penal Federal. Aquí en el Código Penal Federal me dicen primero, en el artículo 11, que puede haber una suspensión o una disolución de personas jurídicas. O sea, hay una pena de muerte para empresas. O sea, imagínense que cuando alguna de las empresas, una persona jurídica, cometa un delito con los medios que para tal objeto las mismas entidades le proporcionen, entonces puede haber una sentencia y esta sentencia nos lleva a una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cuando la empresa fue de alguna forma la que intervino en la comisión de ¿qué delitos? De terrorismo, cuando de los previstos en este código como terrorismo, aeropuertos, contra la salud, corrupción de menores, tráfico de influencias, cohecho, falsificación de moneda, consumo de riqueza nacionales, tráfico de menores, vender cosas robadas, robo, vehículos, fraude, encubrimiento de lavado de dinero, delitos contra el ambiente, derechos de autor, o de los delitos establecidos en los siguientes ordenamientos. El ordenamiento que tiene que ver con acopio de armas, con tráfico de personas, con tráfico de órganos, con trata de personas, con armas, con secuestro, con contrabando, con defraudación fiscal, con propiedad industrial, con la ley de instituciones de crédito, con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y es una lista por ahí interminable. O sea, la empresa puede tener consecuencias jurídicas, o sea, la empresa como tal. ¿Qué le puede pasar? Que tenga una suspensión de actividades de 6 meses a 6 años, clausura de 6 meses a 6 años, prohibir actividades de 6 meses a 10 años, inhabilitación para concursos y licitaciones, intervención judicial de 6 meses a 6 años, y esto puede ser que haya una intervención también en la caja. Oye, ¿cuál fue el delito? Y entonces lo que vamos a hacer es que te vamos a intervenir la caja hasta que pagues, ¿no? Y esa puede ser una intervención total o parcial. Hay una parte en donde se atenúan las penas con órganos de control cuando haya compliance officer. O sea, fíjense, en todos los supuestos previstos en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las sanciones podrán atenuarse hasta en una cuarta parte si con anterioridad al hecho que se les imputa, las personas jurídicas contaban con un órgano de control permanente encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales. Oye, ¿tú tienes un órgano de control permanente? Sí. Bueno, puede atenuarse hasta en una cuarta parte. Esto que parece que no es mucho, sí puede ser muy importante al momento de tener una pena de este tipo. Hay países donde tener este tipo de funciones pudieran atenuarse el delito hasta el 100%, no en una cuarta parte, sino hasta el 100%, en la mitad, etcétera. Seguramente en muchos casos pudiese ser que aquí, por contar con el órgano de control, ya no tienes el tema con la empresa, sino directamente con la persona que cometió el fraude. Y aquí, ya para terminar, tenemos básicamente el artículo 139, que nos habla de terrorismo, el artículo 400, todos estos son con terrorismo. Después
voy terrorismo, 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 terrorismo. Hay un chorro de disposiciones relativas al terrorismo y llegamos a las que tienen que ver con el lavado de dinero. Oye, ¿qué pasa con los agravantes de lavado de dinero? Órale, no tengo aquí este cuadrito. No jale bien los datos. En el caso de lavado de dinero, esto fue financiamiento al terrorismo. No se aplicará la pena. Operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aquí estamos hablando del artículo 400 bis. Entonces, oye, yo tengo que ver con lavado de dinero. Ok, revisa el Código Penal en el 400 bis para ver, para que sepas todas las broncas en las que estás metido. Y considerar también la ley de delincuencia organizada, porque se incrementaría la pena que ya te están dando aquí. Recursos de procedencia ilícita. Cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o cuando se oculten los recursos ilícitos, y por ahí estaríamos también con agravantes a funcionarios de empresas supervisadas por lavado de dinero. Hay también inhabilitación a civiles. Imagínense, no solo se inhabilitan a servidores públicos, también a personal civil se le pudiera dar un tema ahí. Hay penas que se duplican a servidores públicos. Si utilizamos a menores, se incrementa todavía la pena en una mitad, y llegamos a la misma tesis que vimos al inicio. Tengo un problema de lavado de dinero, basta con que no se demuestre la legal procedencia de esto, si existan indicios fundados de su dudosa procedencia, para caer en el supuesto. Entonces sí tendríamos no solo que tener, sino también debiéramos ser capaces de demostrar de dónde vienen esos recursos que tenemos. Tenemos que ser capaces de demostrar la legal procedencia de nuestros bienes. Interesante todo este tema. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, todos los miércoles a las 10 de la mañana en vivo, y después en redes sociales pueden ver este programa y los programas anteriores dentro de Facebook en Tax Day México. Nos vemos la siguiente semana. Tax Day. Generando seguridad fiscal en los negocios. Síguenos en nuestras redes sociales.